Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre la Radio Universidad de Chile, Uchile TV y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones a cargo de esta publicación cultural y de debate crítico. En esta oportunidad, en esta ocasión, vamos a hablar de feminismos, vamos a hablar de género, vamos a hablar de actualidad, de nueva constitución, del mundo editorial, del mundo de las traducciones, y lo vamos a hacer con una compañera que se las voy a presentar. Hablo de Soledad Rojas Novoa. Ella es traductora, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad París 7 y de la Universidad de Buenos Aires. También es investigadora en temas relacionados con el materialismo político en América Latina y es postdoctorante de la Red IGER por la U de Chile. También está asociada a nuestra comunidad universitaria. Es investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y también tiene muchas áreas de formación. Es psicóloga, es magíster en psicoanálisis y es doctora en sociología. Así que tiene muchas visiones sobre este tema sobre el que vamos a hablar. Y bueno, también otro protagonista de esta conversación, además de Soledad, va a ser el libro, un libro que les quiero contar un poco más. Se trata del libro Salario para el Trabajo Doméstico, Crónica de una lucha feminista internacional, 1972-1977, publicado por Tiempo Robado Editoras. Saludamos especialmente a quienes impulsan ese trabajo editorial centrado en el ámbito histórico, en el ámbito crítico también, especialmente a Gloria Elgueta, que es parte de ese equipo. Bueno, contarles un poco más del libro, sobre los temas que vienen en él y sobre los que vamos a conversar. Esta crónica recorre la historia del colectivo feminista internacional, el CFI, un movimiento teórico y militante que en los años 70 impulsó una amplia campaña por el reconocimiento y remuneración del trabajo doméstico. Se trata de un grupo de mujeres de distintos orígenes, países y ocupaciones que se organizó con el objetivo de subvertir la idea de que el trabajo doméstico es un trabajo que las mujeres hacen por amor, para reivindicarlo, en cambio, como un verdadero trabajo. Tema que nuestros movimientos feministas, sabemos bien, están reimpulsando, están visibilizando desde distintas veredas. Entonces, muy pertinente conversar de este tema con Soledad. Bienvenida, Soledad, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola, Francisca, muchas gracias por el espacio, contentísima de conversar sobre este libro que nos tiene tremendamente felices a las editoras y a mí, y espero a todos quienes lean. De acuerdo, sí, la idea es también invitar a que los públicos puedan acercarse a este valioso trabajo que ustedes desarrollaron. Entonces partamos por muy por el principio, contarnos un poco cómo el proceso de preparación de este material es una traducción, que tiene un trabajo específico detrás. ¿Qué impulsó a hacer ese trabajo de traducción? ¿Por qué elegir particularmente esta versión de esta autora que recorre toda esta memoria de este movimiento que le acabo de presentar? Interesante tu pregunta, se cruzan un montón de cosas que me gustaría contarles. Bueno, este libro fue publicado por Louise Dupin, una investigadora canadiense, en el año 2014. Si bien se trata de una investigación que ella había empezado a hacer en su postdoctorado a fines de los 90, recién en 2014 logra decidir dar el paso a la publicación porque se trata justamente de una investigación muy minuciosa de distintos archivos, distintas entrevistas. Ella recorrió varios países, como tú bien decías, es una lucha feminista internacional la que ella recopila. Entonces se dedicó a recolectar muchos materiales, muchas entrevistas, y ese trabajo fue lento, muy minucioso. Recién en el 2014 se motivó ya a publicarlo. La anécdota es que una conocida investigadora que se llama Silvia Federici, que la conocerán porque ha sido muy famosa, digamos, en este resurgimiento de la segunda ola del movimiento feminista, justamente respecto a las cuestiones relacionadas con el salario para el trabajo doméstico.
ella le dijo, esta obra es fundamental que sea publicada, justamente porque Silvia cada vez que venía a Latinoamérica nos decía, este trabajo no lo hago yo sola, este trabajo venimos desde los años 70 impulsándolo, entre muchas teóricas, entre muchas militantes feministas. Entonces, para Silvia Federici era muy importante que este libro se diera a conocer, y por eso, a propósito de lo que dices también del entusiasmo de la traducción, pues el libro fue ya traducido al inglés en el 2018, ahora por nosotras al castellano, y pronto va a ser traducido también al coreano, al italiano y al alemán. O sea, es un libro que realmente cuenta una historia que queremos que se lea en todas las lenguas posibles, y que, como también bien decías, para nuestro momento histórico en Chile también pensábamos que era súper interesante poder ofrecer estas herramientas. Ya vamos a hablar de ese momento histórico que tiene todo que ver con la publicación que ustedes nos traen, y qué bueno saber que va a circular en otras lenguas, en otros idiomas también, para otros feminismos, para otras mujeres y otras realidades. Y sobre eso viene mi siguiente pregunta. Este texto, si bien en su elaboración converge la memoria de distintos feminismos que llegaron a este planteamiento de la lucha por el salario al trabajo doméstico, está situado en un contexto distinto al nuestro. ¿Cuáles son las diferencias que ven en ese escenario y cómo se aplicaría muy en grueso a nuestro escenario local? Mira, yo como hoy día pensaba, ya ha pasado un ratito desde que publicamos el libro, que tuvimos varias discusiones al respecto, y yo, así como tomando un poquito de distancia, pensaba que hay como dos lecturas para este libro que responden quizás a tu pregunta. Por un lado, hay como un mecanismo de identificación, en el sentido de que esta lucha que busca repercutir hasta nuestros días, busca encontrar, identificar ese hilo conductor que hay en la realidad de todas las mujeres. Más allá de que reconocen, evidentemente, una diferencia que es de clase, que es de etnia, que es de orientación sexual, etc. En ese sentido, el movimiento es interseccional antes de la interseccionalidad, ¿no? Identifica esa diferencia, pero busca un hilo conductor que tiene que ver con esta naturalización de la división sexual del trabajo, que hace que las mujeres naturalmente, o por amor, ¿no?, entre todas las comillas del mundo, hagan generalmente estos trabajos relacionados con lo doméstico y el cuidado. Entonces ahí hay como un hilo conductor que, si tú, como tú bien dices, estamos en momentos históricos muy diferentes. Ese hilo conductor aún puede, o sea, quiero decir que son preguntas metodológicas las que nos ofrece el libro, ¿no? Y en ese sentido, un segundo mecanismo tiene que ver con la ramificación, o sea, esto que vamos identificando lo podamos esparcir lo más posible. Por eso también el ánimo de las traducciones, de poder darnos cuenta que es una matriz y una distribución desigual del poder que se reproduce en los distintos rincones del planeta, de diferentes maneras, por supuesto, pero se reproduce con mucha claridad, ¿no? En este movimiento, esta lucha que recopila Luis Tupán, estamos hablando de 6 países distintos: Canadá, Estados Unidos, Italia, Suiza, no sé cuál se me queda, Alemania. Son distintos contextos geográficos, y es un distinto contexto histórico al nuestro, pero creo que este libro, la gracia que tiene es recordarnos con mucha claridad que el patriarcado y el capitalismo son fuerzas situadas, que no las podemos pensar como estos entes abstractos, ¿no?, que vienen como fantasmas a decirnos el patriarcado, cuando el patriarcado es prácticas minúsculas, cotidianas, que hoy día las vemos con la misma claridad que en esa época, y este chiste que hacemos, ¿no?, de tener que seguir luchando por las mismas cosas tanto tiempo después. Pero creo que el movimiento feminista también tiene esa cualidad de ser cíclico, ¿no?, que volvemos a revisar las mismas preguntas y a generar nuevas reflexiones a partir de estas violencias y estas desigualdades que son estructurales. Soledad, bueno, tú y Claudia Marchant, que también es del equipo de editoras de Tiempo Robado y que oficia también de traductora de este importante libro, parten preguntándose sobre algo muy, que igual algo esbozaste ahora, algo muy básico, pero creo que es muy decidor, y que ahí va la pregunta: ¿por qué resulta natural que las mujeres sean independientes económicamente de los hombres hoy día, leído desde este momento también? ¿Por qué sigue resultando natural, tensionando el concepto de naturaleza también?
Tal cual. Yo creo que hay muchas investigaciones respecto de la división sexual del trabajo que se centran más en la dimensión social y los conservadurismos asociados a, por ejemplo, la naturalización de la familia nuclear, ¿no? Esta cuestión de la división sexual del trabajo dentro de esta familia que tiene la estructura padre proveedor, madre cuidadora, esposa dueña de casa, ¿no? Dentro de las matrices más conservadoras. Pero a mí, en lo personal, la revolución que significó para mí conocer los trabajos de estas feministas de los años 70, que aquí Luis Tupán es un libro muy pedagógico en ese sentido, es para que lo lea cualquier persona, es súper transversal el lenguaje en que nos logra explicar una teoría complicadísima, digamos, como no hay que saber marxismo para poder leer este libro, no a cabalidad por lo menos, pero ese giro radical que hicieron estas mujeres de decir el trabajo doméstico no es precapitalista, no es natural, sino que es la base del sistema capitalista, ¿no? Y yo creo que ahí están siempre en tensión esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión social y la dimensión económica, que va generando sus propios mecanismos, sus propias estrategias para naturalizar y perpetuar y reproducir el sistema capitalista por un lado y el patriarcado por otro, que sabemos están siempre de la mano, ¿no? Creo que esa tensión es súper clara en el libro y por eso digo también que el libro es muy pedagógico en ese sentido, ¿no? Nos entrega un montón de herramientas para poder visualizar esa tensión a partir de las luchas de estas mujeres que, como bien decías al principio, son desde dueñas de casa, enfermeras, meseras, mujeres que se conocieron en la fila de alguna entidad institucional de asistencia social, ¿no? Son mujeres que en principio no tienen ninguna formación ni académica ni política, sino que a partir de esta efervescencia, ¿no? del movimiento de mujeres en ese momento, fueron problematizando estas cuestiones que nosotras hoy día evidentemente leemos de otra manera, pero que se trata de lo mismo. Soledad, ¿y qué rol tiene el aspecto o la dimensión afectiva en esta relación entre patriarcado y capital? ¿En qué dimensión, cómo toca, cómo une o cómo hace que se desplieguen ambas juntas? ¿Cuál sería la operación ahí de la dimensión afectiva? Es súper interesante tu pregunta porque yo creo que es una de las cosas que más violenta quizás de este libro, de pensar el amor también como una forma de producción de valor, ¿no? Estas mujeres decían cada sonrisa, ¿no? Cuando una mesera viene y te sirve la mesa, ¿no? Todo lo que está, el cuidado de los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Que no es solamente, o las niñas pasa lo mismo, no es solamente que no mueran, ¿no? Sino también toda la dimensión afectiva justamente, bueno, eso está asociado a todo el trabajo doméstico y de cuidado y es una dimensión central y lo que hacen estas feministas es justamente poner en valor esa dimensión afectiva, ¿no? No es, una la puede hacer porque quiere al otro, pero también tiene que ver con una función que nos ha sido asignada y muchas veces la hemos tenido que reproducir de forma como una forma de explotación, que es lo que plantean estas mujeres. Así que es súper importante en esa ecuación, justamente. Porque por un lado podríamos entender el trabajo doméstico o de cuidados, ampliando la mirada, que también ahí vamos a hablar de esa dimensión de los cuidados en amplio. Podría entenderla como un mandato, como una primera acción, en algo que socialmente está hecho para que se ejecute desde lo femenino, pero por otro lado la forma, la condición como más ética de cómo se hace. Por eso mi pregunta iba como por los afectos, como que es un carácter, es un mandato un poco distinto, ¿no? No sé cómo lo ves tú, si podemos ahondar un poco más en eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que te decía, creo que en ese sentido son bien radicales también. Cuando propusieron estas cosas a la época que las plantearon, Luis nos decía que era una aberración, ¿no? Decir cómo una madre no va a querer a su hijo, ¿no? Cómo una hija no va a cuidar a su madre con cariño, ¿no? Y justamente lo que ellas dicen es no negar esa dimensión, no tiene que ver con, ¿cómo se diría? Como con desensibilizar cualquier práctica cotidiana, cualquier práctica de cuidado, sino poner en valor esa práctica, ¿no? Y entender que dentro de este sistema y de la manera en que está distribuida, se
se distribuye o se divide sexualmente el trabajo, esos gestos de la dimensión del afecto y las emociones son exigidas con una particularidad a las mujeres, no hacia los varones, ¿no? Eso es como la crítica, y por eso te digo siempre una pista metodológica también. Para dónde poner el acento, para dónde fijarnos cuando estamos analizando este tipo de práctica, y que por eso también lo que decíamos respecto quizás me estoy adelantando, pero a la convención, a la nueva constitución, es el desafío de cómo generar políticas públicas a partir de estos principios, ¿no? Porque podemos decir, bueno, que el trabajo doméstico y de cuidado sea reconocido constitucionalmente, bueno, y luego, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, creo que estas son pistas también de cómo podemos ir pensando esos futuros transformaciones. Soledad, también, bueno, es el reconocimiento por un lado, y en su momento estas compañeras del CFI hablaban de un reconocimiento económico, y ante ese planteamiento se encontraron con algunas objeciones. Voy a leer una que ustedes revisan en la primera parte del libro. Dice que la remuneración del trabajo doméstico acabaría con toda posibilidad de compartir las tareas al interior de las parejas y consagraría la práctica de la educación en la casa. Y por otro lado, el salario para el trabajo doméstico consagraría la diversión sexual del trabajo y mantendría a las mujeres en su papel tradicional de esposa y madre. Esa fue una crítica que se les planteó en su momento. ¿Esas críticas hoy día podrían aplicarse también? Yo creo que van a aparecer. Yo creo que deben estar dando vueltas por ahí desde ya, y creo que hay una distinción fundamental, es decir, que, bueno, ahí tú vas a ver en el libro cuando tengas oportunidad de ir revisándolo más en profundidad, hay unas demandas que ellas hacen como: queremos nuestro salario ahora ya y lo queremos retroactivamente, así como que el Estado está endeudado con ellas de toda la vida de haber hecho estos trabajos. Y lo que siempre dicen es, con esto es una provocación la demanda de salario para el trabajo doméstico, ¿no? No es que, esto que estoy diciendo, no es que efectivamente iban a ir a buscar el dinero, sino que al decir esto merece un dinero, genera ese extrañamiento, ¿no? Un poco ese cortocircuito de decir, pero ¿cómo vamos a pagar por algo que naturalmente debería estar ahí? Y respecto a tu pregunta, creo que la distinción central es que la remuneración es al trabajo, no a la persona que lo ejerce. Entonces, da lo mismo quien lo ejerza, y luego tenemos que remover estas bases naturalizadas que avanzan en la línea de lo que plantea, por cierto, la nueva constitución, que tiene que ver con la corresponsabilidad, con la redistribución, y no solo al interior de la familia, que creo que para mí es uno de los elementos centrales. No tiene que ver con solamente una redistribución de género al interior de la familia y que los cuidados sigan en esta esfera de lo privado y de la intimidad de la casa, sino que se redistribuyan también a nivel social y en ese sentido comunitario, institucional, y que el Estado también forme parte de esas cadenas de reproducción de la vida, ¿no? Entonces creo que la trampa o lo que estas mujeres respondían a estas críticas que tú mencionas tiene que ver con eso, que la remuneración no es exigida para las mujeres, sino no es una perpetuación de ese trabajo para las mujeres, sino para quien ejerza ese trabajo, y por eso apunta a la dimensión de la corresponsabilidad. Soledad, otra pregunta tiene que ver con cuán posible es que esta demanda feminista, ya vamos a hablar de su abordaje en la nueva Constitución, pueda quedar entrampada en una dimensión funcional o en una dimensión utilitaria de la economía. Es decir, ya vamos a reconocer el trabajo doméstico, pero no se cambia el paradigma capitalista. ¿Hasta dónde podría llegar si es que lo leemos en esos términos? Bueno, no es raro que tengamos ese miedo, ¿no? Como sabemos que el Estado viene cooptando las demandas de los movimientos de mujeres y las demandas de los movimientos feministas en direcciones que muchas veces no son las que hubiéramos querido. En particular estoy pensando en la distinción que los feminismos han discutido toda la vida, que tiene que ver con pensar la liberación de las mujeres a través del trabajo remunerado, por ejemplo, ¿no? Cuando lo que están diciendo estas mujeres en este libro es, no, pues, hay que liberarse adentro de la casa, ¿no? Ese también es un trabajo que genera valor económico, digo, ¿no? Reproduce. Entonces, creo que tienes mucha razón estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta.
Y creo que también son procesos largos, creo que son trabajos largos, procesos largos, porque no es solamente, lo sabemos bien, ¿no? Llegar y poner una ley no cambia el tejido social, no cambia nuestro sentido común, son prácticas sociales y culturales tremendamente arraigadas que hay que desmantelar. Y yo creo que en ese sentido, una de las cosas que yo valoro más del proceso constituyente tiene que ver con que ha forjado discusiones a nivel de ese nivel, ¿no? Del tejido social y de cómo podemos, desde nuestras propias casas, desde nuestras propias parejas, desde nuestra propia relación con las niñas, empezar a transformar esos sentidos, porque a partir de las leyes por sí solas no va a pasar, más allá de que necesitamos evidentemente con urgencia un cambio de paradigma a nivel de la política pública que apunte en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? La corresponsabilidad y la redistribución de las cargas de trabajo relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado. Estamos terminando este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Soledad, quien nos está contando un poco más de su trabajo de traducción y de su experticia también del libro Salario para el Trabajo Doméstico, Crónica de una lucha feminista internacional, del año 1972 al 1977, publicado por Tiempo Robado Editoras. Ya volvemos al segundo bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos en esta conversación sobre feminismo, sobre demandas feministas, sobre historia y memoria feminista también, con Soledad Rojas Novoa, traductora del libro Salario para el Trabajo Doméstico, Crónica de una lucha feminista internacional, editada por Tiempo Robado Editoras. Ahora vamos a hablar un poco del contexto más coyuntural y, por qué no decirlo también, tan determinante que estamos enfrentando como país, que es la nueva Constitución. Y hablábamos anteriormente sobre la idea de un cambio de paradigma, que de alguna forma es lo que viene a proponer esta propuesta constitucional, que recordemos debemos elegir el día 4 de septiembre si hay apruebo o rechazo. Sobre ella hay dos articulados que se refieren a estas dimensiones del cuidado, que es el artículo 49 y el 50 del capítulo 2. Voy a leer un pedacito de lo que dice. Uno de ellos, el 49, que explicita que el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. ¿Hay alguna explicación que dar en torno a distinguir el trabajo de cuidados al trabajo doméstico, primero que todo? Sí, sin ser una experta, pero a propósito de este libro y quienes lo lean podemos discutir, bueno, y otras cuestiones también, pero el trabajo doméstico está mucho más ligado a esta figura, ¿cómo se diría?, atemporal de la dueña de casa, ¿no? Los trabajos que están ligados dentro de la distribución social de los trabajo productivo y reproductivo dentro de la familia, que incorpora sin duda los trabajos de cuidado, pero me parece que es muy importante el énfasis que se pone a partir de este movimiento y en otras líneas de investigación que encuentran coyuntura con este movimiento, que tiene que ver con esa feminización de determinados trabajos, ¿no? ¿Por qué son las mujeres las que mayormente hacen trabajos relacionados, por ejemplo, con el cuidado de las niñas fuera de casa, ¿no? Estamos hablando de las parvularias, las profesoras de educación básica, ¿por qué son mayormente mujeres las que cuidan a los adultos mayores, ¿no? Porque son mayormente las mujeres las que hacen trabajo, por ejemplo, de enfermeras, las terapeutas ocupacionales, incluso las psicólogas. Yo estudié psicología y me acuerdo que en mi generación, año 2000, eran 5 hombres por generación, ¿no? Son trabajos tremendamente feminizados, y esto tiene que ver con esta ética de los cuidados que está totalmente feminizada, y creo que eso es lo interesante también para estas discusiones, para entender que son trabajos que no le pertenecen únicamente al espacio de lo privado y de la familia y el espacio nuclear, ¿no? Sino que se reproducen en el resto de la sociedad y en esta necesidad de la sociedad de reproducirse en base a esas tareas, ¿no? Y que alguien tiene que hacerlas, y que por lo general son las mujeres, y que por cierto son trabajos que tienen una menor remuneración que los trabajos ejercidos por los hombres, ¿no?
Y Soledad, ¿crees que Chile está conduciéndose a este cambio de paradigma que especulábamos quizá un poco al principio? Yo creo que sí, esa es mi hipótesis de trabajo hoy día con Catalina Arteaga, que es una académica de la Facultad de Ciencias Sociales, que es mi patrocinante en el postdoctorado que yo estoy haciendo actualmente en la red de investigaciones en interseccionalidad, género y prácticas de resistencia de la FACSO. Se nos ocurrió en un almuerzo hace un poquito de rato escribir algo, estamos armando algo sobre la genealogía un poco de estos artículos, ¿no? Porque lo que se viene a consagrar en la Constitución, y lo dijo muy bien Louise Toupin, la autora de este libro, también en la presentación que hicimos pública de este libro, no son artículos que caen del cielo, ¿no? Son artículos que vienen también a responder a una demanda del movimiento feminista, a una demanda del movimiento de mujeres actualmente en Chile, y en ese sentido creo que evidentemente responden a un entramado social y cultural particular en este momento, ¿no? Pero que por lo mismo debería encontrar un lugar donde caer, ¿no? No van a quedar flotando en el aire, sino que se insertan en una red, una trama de relaciones, de sentidos, de prácticas que el movimiento feminista está buscando hace rato, y que por eso también a mí, y vuelvo al libro, porque me interesa mucho pensar estas tramas de esa manera. O sea, estas mujeres, esta lucha feminista internacional de los 70 nos precede y no está allá atrás, allá lejos, sino que nos sostiene también actualmente. Son pensamientos que nos tienen que dar seguridad y nos tienen que dar, o por lo menos a mí me pasa eso, bastante confianza de que no estamos pisando en el aire, sino que hay un entramado de sentidos que nos permiten pensar que hoy día tiene que haber un reconocimiento constitucional de este tipo de trabajo, ¿no? Y creo que eso es fundamental para el cambio, para este cambio de paradigma, por lo menos saberlo, defenderlo, y que espero se apruebe esta nueva constitución, y este reconocimiento sea constitucional, y eso nos dé un nuevo piso para seguir luchando. Son evidentemente luchas que no se terminan, que se van modificando en todo caso, pero que hay que seguir dando. Mm. Soledad, y hablábamos un poco de la complicación de materializar estos cambios. Entonces, sobre eso, preguntarte en base a lo que has revisado, o quizá otras experiencias de otros países, o también acudiendo a una entrevista que publicamos en uchile.cl a la profesora Claudia Iriarte de la Facultad de Derecho. ¿Cómo de alguna forma se puede materializar en función de nuestra realidad? ¿Cómo se baja este reconocimiento que, más allá de lo simbólico y del marco que nos propone la nueva Constitución, la propuesta de nueva Constitución, a cómo operar? Creo que es un desafío tremendo, sin duda. Creo que desde ya algunas de las medidas que está inicialmente impulsando el gobierno actual van en esa dirección, y pienso en particular, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Cuidado, ¿no? El Registro Nacional de Cuidadoras, poder identificar quiénes son las personas que hacen este trabajo y en qué condiciones lo hacen, ¿no? Hemos entrevistado mujeres que tienen unos problemas de salud gravísimos porque no tienen un minuto para salir de las casas de ejercer ese trabajo de cuidados para poder cuidarse a sí mismas, ¿no? Y creo que en ese sentido es una propuesta que sin duda tiene que ser integral, tiene que garantizar el derecho de cuidar a otros y de ser cuidada y de cuidarse a sí misma. En ese sentido, creo que la mirada también integral del gobierno actual tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con pensar que estas problemáticas apuntan a la dimensión, como decíamos, privada, ¿no? De las vidas individuales, pero en realidad estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el sistema de transporte, con la alimentación, con cómo pensamos las ciudades. O sea, es una cuestión que es bien compleja en ese sentido, pero creo que lo fundamental es poder mirarlo así, de manera integral, de manera compleja, y, y sobre todo apuntando a eso, a las distintas dimensiones del cuidado y a las distintas desigualdades que están determinadas por ese trabajo que estamos haciendo las mujeres hoy en día, ¿no? Poner acento ahí.
que quizás recordar un poco algunas otras investigaciones en torno al cuidado desde otras áreas, no solo el cuidado de niños, sino que el cuidado de enfermos, y en particular el cuidado de las personas que padecen demencia. Hay unos estudios de académicos de la universidad que revelan muy concretamente que incluso las personas con menores recursos que se dedican al cuidado de personas con demencia, en ese caso particular, gastan mucho más dinero, merman mucho más su ingreso económico que las personas que tienen más dinero, que puede sonar absurdo, pero bueno, tiene sus explicaciones porque quien tiene más recursos paga por ese trabajo, que es de cuidado, y puede trabajar para seguir trayendo recursos a casa, mientras que la otra persona se ve limitada en su totalidad. Y también la pregunta de quién cuida al cuidador, quién cuida a la cuidadora también. Salud mental que, bueno, atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida. Te quiero llevar al planteamiento de dos autoras argentinas que me imagino conoces bien por tu trabajo ya también en la realidad en la Universidad de Buenos Aires, que son Lucy Caballero y Verónica Gago. Ellas han trabajado en este sentido, en el tema de trabajo doméstico, en lo que ellas llaman la lectura feminista de la deuda, término con el que describen la relación entre la deuda financiera con los cuerpos feminizados y la explotación del trabajo doméstico. Para ti, ¿qué relación existe entre la violencia machista expresada en acciones físicas, las violencias económicas y el trabajo doméstico? Chuta, tremenda pregunta. Las compañeras de palabra pública, ese es el calibre de preguntas que el programa No, está está muy bien, está muy bien. ¿Pero en qué estabas pensando? A ver, ¿me puedes volver a preguntar? Ellas que, bueno, este programa lo producimos conjunto al equipo de Palabra Pública y ellas traían el concepto de la lectura feminista de la deuda. Se querían hablar, que pudiésemos analizar esta triangulación entre la violencia económica y el trabajo doméstico. Sí, la idea de la deuda financiera también tiene que ver, que es algo que también está, de alguna manera se podría pensar quizás en este libro, pienso yo con, ¿cómo lo explico fácil? Bueno, por ejemplo, que hoy en día los trabajos de cuidado también se ejercen o también se precarizan de alguna manera estructural a nivel internacional, ¿no? Porque a veces las mujeres que son empleadas domésticas, ¿no? Que ejercen ese trabajo, son de países más precarizados y que vienen en condiciones de migrancia precarizada. Entonces hay una cuestión económica a nivel global y esto también está incorporado en esta lectura de la, bueno, por supuesto, de la mirada interseccional de estas cuestiones. Tiene que ver con eso, ¿no? Con que se puede hacer una equiparación, ¿no? De la explotación de los cuerpos de las mujeres con la explotación de los países del sur en relación a los países del norte, bueno, y no tan así cuando pensamos en relación entre Bolivia y Argentina o Perú y Chile, por ejemplo, que no estamos hablando de relación norte-sur, pero sí de estas formas de desigualdad entre también los países y las relaciones porque el trabajo de Gago tiene que ver con la deuda argentina y el Fondo Monetario Internacional y otras cuestiones que aluden a esas grandes precarizaciones de algunos estados, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene que ver con la explotación del cuerpo y el trabajo de las mujeres en este tipo de trabajo que aluden al trabajo doméstico y a la feminización de los trabajos de cuidado. No sé si tenía que ver con eso tu pregunta. Por ahí va, sí, porque bueno, el libro, ya lo decías, también ahonda en esa dimensión que es algo que podemos ver en nuestra realidad, como la mano de obra o las mujeres que trabajan en labores de cuidado que migran para eso. Me parece bien Sí. que lo hayas tocado. Y Soledad, esta corriente del feminismo, este colectivo, trabaja el tema del trabajo doméstico y hablamos de la importancia de recoger esos legados, esos pensamientos, esas reflexiones, esas acciones también. ¿Qué otras demandas crees tú que hoy día están presentes, que podamos relevar, que sean trascendentales como esta, o otras que no estén tan presentes que tú creas que podamos considerar también en el pool de demandas a levantar desde los movimientos feministas en Chile hoy día? Mira, en lo personal, para mí creo que la articulación feminismo y activismo verde, ecológico, medioambiental es fundamental. Creo que, bueno, la mayoría, gran parte del trabajo de Silvia Federici, por ejemplo, que la habíamos nombrado al principio, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los bienes comunes? ¿Cómo explotamos la tierra? ¿Cómo trabajamos la tierra? ¿Cómo
fomentamos el círculo virtuoso de producción y reproducción de la vida. Y a mí en lo personal creo que, bueno, para qué decir la crisis climática y todo lo que estamos atravesando, creo que si no se mira desde una perspectiva feminista y cruzada con las cuestiones que estamos hablando, todo está un poco al borde del abismo. Para mí las políticas que tienen que ver con medio ambiente son fundamentales, y creo que el feminismo tiene mucho para decir, pero precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? De esta lógica de la explotación, que no tiene que ver solamente con la explotación laboral, sino también la explotación de los territorios y en este caso con la explotación de los cuerpos de las mujeres. Creo que ahí hay un montón de analogías que el movimiento medioambiental puede tomar del feminismo también. Súper bueno, la propuesta de nueva constitución también recoge esa visión, y también desde una mirada bien paradigmáticamente diferente. Tú estás trabajando en tu postdoc en el tema de los centros de madres en Chile, un tema que quizá los públicos conocen desde una experiencia vivencial de sus familiares, o quizá ella misma formando parte de este tipo de espacios. ¿Qué podrías contarnos de eso? ¿Qué luces, qué información valiosa hay detrás de esta investigación? Sí, es una investigación que empecé a hacer en la pandemia, así que fue un poco triste porque mi trabajo de campo lo pude hacer mucho online, y hace muy poco pude empezar a ir a terreno. Estoy trabajando en historias de vida de mujeres que han participado de los centros de madre, y sobre todo, bueno, lo primero es poner en valor sus historias, poner en valor sus experiencias como mujeres, como madres, como dueñas de casa, como trabajadoras, y a partir de ahí conocer algunas de las narrativas familiares y familiaristas y maternalistas que existen en Chile, a través de esta figura súper emblemática que son los centros de madre, que por cierto, cualquier persona que yo nombro esta investigación lo relaciona con SEMA Chile y la época en que los centros de madres fueron cooptados por la dictadura cívico-militar, pero hay un proceso mucho más largo que eso. Los centros de madre existen desde los años 30 por lo menos en Chile, y ya desde el 60 se transforman en existe esta relacionadora, esta cooperativa de centros de madres que están coordinados ya desde un nivel estatal, y agarran vuelo, y hasta hoy en día todavía existen. Algunas provincias ya los han cambiado definitivamente por otros espacios de capacitación y organización para las mujeres. En otros casos existen los centros de madre y dependen de los municipios. Y creo que son un espacio que, bueno, me interesa mucho desestigmatizar. Creo que en primer lugar se piensa que, y lo voy a decir en términos de las mujeres que he entrevistado, que se trata de grupos de viejas cagüineras que van a acopuchar y no hacer nada, ¿no? Como si juntarse entre mujeres a hablar de las cuestiones que hacen al trabajo doméstico o a las maternidades fuera no hacer nada, ¿no? Lo que intento reivindicar en este trabajo, mi hipótesis de trabajo, tiene que ver con eso, con que lo que están haciendo en esas mujeres en ese espacio pasa también por el autocuidado, pasa también por la socialización de estas tareas, pasa también por reivindicarlo como un rol político y un rol económico, como decíamos, un rol social fundamental. Así que estoy aprendiendo un montón de las mujeres que he entrevistado ya en Valparaíso, Osorno, Santiago y ahí y contando. Esperamos tener noticias de esa investigación, y también cómo apoyar esta visión, quitarle ese imaginario, ese modelo de cooptación que tuvo en el periodo de la dictadura. También hablando de invisibilizar, o de cosas o labores invisibilizadas, la traducción quizás podríamos leerla desde ese lugar. O sea, ustedes como traductoras median la revelación de una información en otro idioma. Si nos puedes contar más de este proceso y del trabajo con la editorial Tiempos Robados. Gracias por la pregunta. Bueno, aprovecho de mencionar con claridad que Tiempos Robados es una editorial independiente que está liderada por Claudia Marchán y Gloria Elgueta. Claudia Marchán es la otra traductora de este libro. Aprendí muchísimo trabajando con ella. Fue un trabajo conjunto.
Esta editorial se fundó en 2013, ya tienen 26 libros y contando, tienen 2 en camino, son bastante productivas. Y lo interesante es que son muy abiertas también a este tipo de propuestas. O sea, yo encontré este libro, les dije que me interesaba mucho traducirlo y inmediatamente estuvieron muy abiertas, ¿no?, a la posibilidad de este proyecto, que por cierto fue bastante bien acogido, tuvimos algunos financiamientos para poder hacerlo. Y también fue un trabajo colectivo entre Claudia y yo, pero también con Louise Tupán, que es la autora, y ella estuvo participando con nosotras capítulo a capítulo, imagen por imagen, nota al pie. Ella estuvo muy interesada de ver su libro, como te decía, al inglés, ahora al castellano, en otras 3 lenguas próximamente, y creo que eso es básicamente perpetuar, ¿no?, el interés fundamental de esta lucha feminista que se inició en los 70 y que nosotras hoy día nos sentimos un pequeño eslabón también de esa cadena, que tiene que ver con que otras mujeres o otras personas en general sigan accediendo a esta lucha, y en ese sentido la traducción es fundamental. Un libro que además ya está en varias lenguas, porque como el colectivo es internacional, hay cosas en inglés, en italiano, en alemán, o sea, ya tenía un desafío en términos de la lengua, pero con el trabajo minucioso de Luis y con sus correcciones, bueno, se llegaron a acuerdos y pudimos generar un texto que, como te decía, creo que una de las cosas más valiosas es que es muy, muy, muy llano, muy, muy accesible. Como te decía, es un movimiento, tú también lo mencionabas, es un movimiento teórico, pero también militante, y lo hacen mujeres de carne y hueso, o sea, que es muy, muy claro, muy, muy fácil de acceder, y en ese sentido a mí me gusta mucho porque es un libro de difusión también, ¿no?, para poder conocer estas experiencias y sobre todo tomar el relevo de esta circulación, ¿no?, de la circulación de estos conocimientos y estas experiencias. Soledad Rojas Novoa, traductora, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad París 7 y la Universidad de Buenos Aires. Te queremos dar las gracias por haber estado con nosotras en Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile, Uchile TV y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Estuvimos conversando sobre salario para el trabajo doméstico, crónica de una lucha feminista internacional 1972-1977 de Tiempo Robado Editoras. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotras, Soledad. Gracias a ustedes. Y nosotros nos Que estén muy encontramos... bien. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias al equipo de producción de Uchile TV, de Radio Universidad de Chile, y por supuesto a mis compañeras Sofía Brink y Evelyn Ehrlich de Palabra Pública. Nos encontramos en un próximo capítulo. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.